Espérate que Ahí sí tuve estamos. problemas técnicos, ¿todo bien? A todos nos pasa. Vamos a subir esto porque creo que estoy como un poco abajo la cámara. A ver, ahí estamos. Vamos a ver. Perfecto. Bueno, chicos, les presento al doctor Alejandro Sanabria. Sí, ¿verdad? Porque yo tiendo a cambiarle Exactamente. los nombres y los apellidos. Y el doc es cardiólogo. Quisiera primero que te presentes, ¿verdad? Que nos contés, pues, quién es el doc, para que te conozcan. Claro. Bueno, mi nombre es Alejandro Sanabria, soy cardiólogo clínico. eh, Tengo una subespecialidad en cuidado agudo cardíaco, pero la mera realidad es que aunque estoy más acostumbrado a ver los pacientes con problemas severos del corazón, infartos, problemas de arritmias y todo, la verdad es que cada vez para mí es más importante ayudar a las personas precisamente a evitar que lleguen a tener que eh, alcanzar ese punto, ¿verdad? Donde ya el corazón se encuentra completamente afectado. Y la mera realidad es que algo que cada vez me interesa más es trabajar en la medicina preventiva con aquellas personas que tienen factores de riesgo o que quieren empezar a cuidarse precisamente para evitar llegar a tener un padecimiento del corazón, porque mi hermana, mi hermano, mis papás, mis abuelos, ¿verdad? Tuvieron algún padecimiento del corazón, mis amigos, y pues ya la gente empieza a buscar cómo precisamente evitar llegar a tener problemas a nivel cardíaco. Que de hecho, una de las primeras cosas que uno piensa es, yo estoy joven, ¿quién? O sea, ¿para qué voy a necesitar yo chequearme nada? El otro día que yo fui es porque, si yo me topo a Maluma, yo no quiero que me dé un infarto, ¿verdad? Pues yo quiero ligármelo. Entonces, vos, digamos, desde tu perspectiva, esa parte de decir, ok, no tenés que estar, voy a decir, enfermo o haber tenido un infarto o haber tenido, ¿verdad? Porque uno asocia problemas del corazón con, en la mayoría de los casos, con personas, pues, o adultos mayores o viejitos, o que, no sé, mi mamá, mi tía o de mi familia tienen temas cardíacos, pero la realidad es que uno no sabe hasta que se chequea. Sí, claro, y de hecho nosotros en medicina utilizamos ese término, llamamos desconocido enfermo y no conocido sano, ¿verdad? O sea que en realidad uno no sabe que realmente es sano hasta que se chequea y ve si realmente tiene algún padecimiento o no. Y eso que vos mencionabas también es muy importante del hecho de no tener que esperarse, ¿verdad? A que el corazón te dé síntomas para tomar la decisión de chequearte, de controlarte, de prevenir. De hecho, muchos de los pacientes que veo en el consultorio eh, se sorprenden, ¿verdad? Porque me dicen, doctor, pero ¿cómo es posible que tengo, por ejemplo, la presión alta si yo no siento ningún síntoma? ¿O cómo fue que me dio el infarto si no tuve ningún síntoma? ¿O cómo es que tengo el colesterol tan elevado si como bien, hago ejercicio, no fumo, no tomo y aún así tengo No fumo, no padecimientos del tomo, no colesterol? bailo pegado ni veo telenovelas, entonces, o sea, Exactamente. Entonces, definitivamente el chequearse, ¿verdad? El hacerse un chequeo sin necesidad de tener síntomas es algo más de las nuevas generaciones, ¿verdad? Precisamente pensando a futuro, ¿verdad? Hacia una vida con una calidad de vida, que eso es lo importante, no cantidad de vida, sino calidad de vida, que yo creo que eso es lo que todos debemos buscar y proponernos, porque todos, bueno, todos hemos tenido abuelitos y sabemos lo frustrante que es que lleguen nuestros abuelos a los 80, 90 años sin poder moverse, con un derrame cerebral, con demencia, ¿verdad? Cuando en realidad el término este de demencia senil que llama la gente, ¿verdad? uh-huh. No es en realidad sinónimo que por hacerse viejo tenemos que ser dementes, no acordarnos de nada y no poder movernos, ¿verdad? Sino que definitivamente todo lo que hagamos ahora en prevención, en salud, es lo que vamos a futuro garantizarnos una buena calidad de vida y tener una vida bastante plena durante todo el tiempo. Ahora, una de las maneras que, ¿verdad? Porque todo esto fue, me preguntaron, ¿y qué se hace en una prueba de esfuerzo?
O sea, una de las maneras de ver cómo está uno en la parte cardíaca, bueno, vos nos contarás si es necesariamente, bueno, que nos hables de la prueba de esfuerzo, qué significa, porque, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo tuve que correr, y uno tiene que correr. Sobreviví, amigos, sobreviví. Sí, bueno, la prueba de esfuerzo definitivamente es uno de todos los exámenes diagnósticos que existen para el corazón. Acordémonos que el corazón como bomba que es, como máquina, tiene una función en reposo, ¿verdad? Que también podemos valorar, que es muy importante, pero definitivamente el desempeño del corazón como tal lo vamos a ver cuando lo sometemos a esfuerzo, a trabajo, ¿verdad? Y el trabajo lo hacemos a través de esfuerzo físico. Y en eso consiste simple y llanamente la prueba de esfuerzo, que nos da muchísima información. Es cierto que hay diferentes formas de hacerlo. La convencional definitivamente es en la banda sin fin, como la que te hicimos ahí en el consultorio, ¿verdad? Estuvo bastante divertido. Donde, donde empezaste muy alegre, muy sonriente y ya cuando ibas como por 15 minutos ya ni siquiera podías hablar y ya Exacto, ya era como, se te borró la sonrisa de la cara. todo el mundo se asustó y todo el mundo era así como, May, ya no habla, ya no hablas, ya se cayó, ¿qué está pasando? Sí, entonces, pero es cierto que también se puede hacer en cicloergómetro, que es en bicicleta, o hay algunas que son farmacológicas, ¿verdad? Con medicamentos que precisamente simulan el corazón haciendo ejercicio. Pero bueno, la gran mayoría de la gente va a hacerlo en una banda sin fin, donde lo que vamos a monitorizar son cosas básicas, pero que nos dan mucha información, como es el ritmo cardíaco, ¿verdad? Todos esos electrodos que te pusimos, ¿verdad? Todos esos parches que te pusimos en el corazón. A uno le ponen parches como por todo lado para medir el impulso y te van pues graficando, ¿verdad? Los latidos del corazón, por decirlo de alguna manera. Exactamente, esos parches que te pusimos, que son 12 parches en total, lo que van a estar es midiendo los impulsos eléctricos que emite el corazón, que al final de cuentas cada impulso eléctrico se traduce en un latido. Entonces vamos viendo la actividad eléctrica de cada latido del corazón y eso lo vamos monitorizando conforme va avanzando el esfuerzo físico. Eso nos permite ver si hay cambios en el electrocardiograma que sugieran que con el esfuerzo la persona tiene predisposición para el desarrollo de arritmias, tenga predisposición para el desarrollo de un infarto cuando hace esfuerzo físico. Y también nos... Perdona, para que los que nos están escuchando, una arritmia, el corazón, perdón, chiquillos, las preguntas vamos a dejar al final un ratito para preguntas, entonces se nos van a perder, las pueden escribir por ahí, después nos las hacen saber o las pueden poner como en la cajita para llevar esto como con orden. Ahora, el tema es, arritmia es el corazón, es como, tiene un ritmo, tan, ta, ta. Entonces, pensemos como un tambor, el tambor suena ta, ta, ta. Cuando hay una arritmia es que ese ritmo se pierde, se quiebra, se rompe, no sé, como quieran llamarlo, y entonces puede ser, ¿verdad? Ahí es donde puede necesariamente haber un problema, ¿no? ¿Qué pasa si hay una arritmia? Exactamente, te voy a llevar a que me ayudes con las clases para los alumnos. Es que ustedes saben que, ¿verdad? Que eso es mi talento, enseñar. Sí, es exactamente como lo mencionaste, ¿verdad? La arritmia es que se pierde precisamente esa actividad cíclica, ¿verdad? Del corazón y precisamente se ve distorsionado, ¿verdad? La frecuencia varía, no es una frecuencia constante, ¿verdad? Sino que varía y pues obviamente va a depender de la arritmia, que eso lo vamos a ver con el electrocardiograma, la severidad o el peligro que puede traducir para el corazón. Hay personas que tienen arritmias desde el reposo y hay personas que desarrollan arritmias con el esfuerzo. De ahí la importancia precisamente de hacerse este tipo de exámenes, porque hay gente que con el esfuerzo físico no sabe si está haciendo alguna arritmia o no, o siente nada más que el corazón le palpita muy rápido, pero obviamente eso necesita uno ver el electrocardiograma, ver qué está pasando con la parte eléctrica del corazón para poder discernir si realmente eso que la persona está sintiendo es algo que puede ser de peligro o no mientras está realizando, por ejemplo, actividad física. Ok.
Ahora, eso es importante, no necesariamente, volvemos a lo mismo, porque uno puede pensar, yo soy joven, hago ejercicio, no pasa nada. Pero, ¿qué sucede? Y aquí es donde vamos a tirar como diferentes temas. Si yo tengo una arritmia o algo en el corazón, pues me estás hablando de esfuerzo. Cuando hay esfuerzo, estamos asumiendo que el corazón bombea más rápido y con más fuerza. Correcto, Si yo, exactamente. si yo estoy, ojo acá, porque en el mundo fitness ustedes saben que uno que va como a trompar de loco y a uno le gusta, ¿verdad? Vivir al límite. Entonces pensemos que la panqueca tiene una arritmia haciendo ejercicio que no se da cuenta porque no se hizo un chequeo. Y a la madre le cuadra tomar bebidas energéticas o cafeína como si no hubiera un mañana. ¿Qué sucede en ese caso? O sea, me estoy poniendo en peligro sin darme cuenta ¿verdad? Y eso es importante para que lo tengan presente. Sí, claro, efectivamente o sea, la persona se está poniendo en peligro si está haciendo eso, ¿verdad? Porque el problema de esas arritmias es que la velocidad del corazón puede subir a niveles suprafisiológicos para esa persona, ¿verdad? Y podría llevarlo a un colapso circulatorio, desde tener un desmayo hasta perder el ritmo por completo del corazón y en el caso más extremo la muerte súbita, ¿verdad? Que es lo que más tememos y lo que definitivamente debemos evitar, ¿verdad? Que es, ¿Saben cómo lo puedo, para que lo podemos ver? Cuando, no sé si les ha pasado cuando uno trata de correr muy rápido. Llega un momento en donde trata de correr muy rápido, las piernas pierden, ojo, aquí, las piernas pierden el ritmo de esto y se tropiezan y ahí es donde uno se va de trompada. Posiblemente asumo que el corazón está latiendo y si hay una arritmia y además usted le mete este bombazo, se va así. sí, exactamente, eso es lo que sucede, ¿verdad? Y ya hemos visto casos de deportistas, por ejemplo, que tienen arritmias fatales y tienen muertes súbitas en los eventos deportivos, tanto recreativos como a nivel profesional, ¿verdad? Aun cuando a nivel profesional se supone que las personas deben chequearse mucho más, aún así se corre ese riesgo de poder llegar a sufrir esas arritmias y tener esos eventos catastróficos que claramente lo idóneo es evitarlos porque como vos lo mencionaste, es muy común actualmente que las personas van a hacer competencias recreativas, ¿verdad? Pero en medio de la competencia recreativa se inyectan, ¿verdad? Se emocionan, toman anabolizantes o toman bebidas energéticas, eh, se retan en ese momento y llegan a generar esfuerzos superiores a los cuales su corazón y su cuerpo están acostumbrados a tolerar y bajo los cuales definitivamente, si no se hay un análisis previo, pues se puede estar exponiendo precisamente a estas situaciones. Ahora, recordemos, porque también no es satanizar los estimulantes, o sea, la cafeína es un estimulante, pero tenemos personas que pueden ser sumamente sensibles, que no nos dan, o sea, que no saben, ¿verdad? O inclusive, ¿qué pasa en el caso de alguien que es tan sensible que con solamente tomar café, algunos lo van a sentir, las famosas palpitaciones, Sí, ¿verdad? Y a partir de ahí, ahora imagínense eso haciendo ejercicio. O sea, no claro. es que esté mal necesariamente, es que si yo no sé cuál es el límite de mi corazón, yo estoy jugando una ruleta rusa. Sí, claro, no, y la idea para nada es satanizar el café, ¿verdad? Porque de hecho aquí estoy con mi tacita de café. Yo la mía la dejé allá, pero sí, sí. Y de hecho, vieras que curiosamente han salido varios estudios que el consumo de café, ¿verdad? A dosis bajas, digamos, 3, 4 tazas de café diarias, que incluso no es poco, ¿verdad? Puede incluso ser beneficioso para a nivel cardiovascular, porque curiosamente también el café a ciertas dosis puede generar vasodilatación, que ayuda a bajar un poco la presión arterial, ¿verdad? No estoy diciendo que sea tratamiento para la presión, ¿verdad? No vaya a ser que las personas hipertensas vayan a pensar que con solo café van a bajar la presión, ¿verdad? Pero la idea no es tampoco satanizar la cafeína, pero sí es cierto que si la persona tiene una predisposición, que es lo que tenemos que tener claro acá, que existe personas que tienen predisposición para problemas cardíacos y que son esas las personas que deben
chequearse y detectar tempranamente si tienen o no esos problemas con situaciones sencillas como el café, el chocolate también, que tiene algún grado de cafeína, ciertas bebidas, pueden, el té negro, que también Ujú. tiene alguna concentración de cafeína, Estimulante. Ujú. ajá, pueden llevarlos a precipitar esa Y de sensación de ahí, y de palpitaciones. ahí bebidas energéticas, y de ahí preentrenos, que los preentrenos tienen estimulantes y ese tipo de cosas. Por eso es importante, por lo menos la idea de hacer este live también, volvemos a lo mismo, no es necesariamente satanizar una cosa y la otra, es No, ver en qué punto estamos, a ver si uno, ¿verdad? Puede, no decir puede, porque uno puede hacerlo, pero eso está jugando el chance, sino es hacerlo responsablemente. claro. Y ahora que mencionaste eso, también es importante parte de lo que valoramos también en la prueba de esfuerzo, porque ya hablamos de la parte del ritmo, que es muy, muy importante, es fundamental y es quizás alguna de las cosas que más valoramos cuando hacemos la prueba de esfuerzo, pero también vemos otras cosas importantes que ocurren durante el ejercicio, como es el comportamiento de la presión arterial. No sé si recuerdas que cuando estabas haciendo ejercicio te chequeábamos cada 3 minutos la presión arterial y notabas cómo poco a poco la presión iba más bien subiendo, 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 ¿verdad? Y Y uno me se podría, preguntabas, uno diría, mae, me va a dar un infarto aquí. Claro, yo sentí que me iba a dar un infarto porque la vara estaba como así, ¿verdad? Llena de chunches y tenía que poner la cosa y yo decía, mae, me va a tropezar. O sea, yo creo que la presión se elevaba porque yo juraba que me iba a tropezar ahí corriendo cuesta arriba. Pero todo bien, sobrevivimos. Entonces exactamente, sí. uno pensaría que, ¿verdad? Y claro, no, al aumentar la fuerza del corazón, como mencionabas, al tener el corazón que bombear, no solamente más rápido, sino que tener que bombear con más fuerza, pues obviamente eso hace que aumente la presión en las arterias. Pero hay un punto seguro a partir del cual puede aumentar la presión arterial cuando las personas hacen ejercicio. Y es importante también que las personas sepan a qué nivel de presión arterial llega su presión, valga la redundancia, cuando están haciendo ejercicio, porque lo normal es que pueda aumentar hasta 160, como mucho 170 milímetros de mercurio la presión de arriba, como me dice la gente, ¿verdad? ¿La presión de arriba o la presión de abajo? Bueno, la presión El número sistólica, alto o el número bajo, ¿no? Porque yo no sé. exactamente. La presión de arriba, ¿verdad? Que es la presión sistólica, que es la presión cuando el corazón bombea la sangre. Esa presión no debería superar los 160 milímetros de mercurio cuando hacemos ejercicio, teniendo en Eso es cuenta cuando el corazón está contraído. exactamente, cuando el corazón bombea, inmediatamente la presión después de que el corazón bombea. Es Entonces, cuando uno aprieta, sale el chorro, entiendan así. Cuando uno exactamente, aprieta, sale el chorro, eso es que sale con presión, como cuando sale, cuando uno abre exactamente, el agua. Ok, es que cuando hace correcto. así, esa es la presión. Cuando relaja la bomba, ya entonces baja. Cuando relaja la bomba es el tono de nuestras arterias, ese es Ujú. lo que llamamos el tono vascular, ¿verdad? Que si estamos envejecidos o tenemos hipertensión, ese tono vascular tiende a estar más elevado, que es la presión de abajo. Por esa razón, en los hipertensos jóvenes que empiezan a ser hipertensos, lo que uno empieza a observar es que la que empieza a subir primero es la presión de abajo, no la de arriba, ¿verdad? Ujú. Pero bueno, la cuestión es que lo importante es que en ejercicio, ¿verdad? Porque en ejercicio la presión que más aumenta es la presión sistólica, porque como vemos la función del corazón aumenta, el bombeo aumenta la fuerza, y esa presión es la que no tiene que llegar a superar los 160 milímetros de mercurio para evitar precisamente los riesgos, no solamente ya a nivel cardíaco, sino también a nivel cerebral, a nivel renal y a nivel de la circulación en general. Doc, y aquí le tiro una pregunta. ¿Qué sucede si en esa prueba de esfuerzo encontramos, me imagino que las arritmias pueden ser distintas y dependiendo de cuál sea, pues ahí se discutirá en el momento. Pero ¿qué pasa si encontramos alguna arritmia por ahí? Y, porque eso podría pasar, y encontramos que la presión se eleva más de este límite. Quiere decir, porque uno pensaría, entonces de imagen no puedo hacer ejercicio. Bueno, está contraindicado para mí. O sea, en ese caso, ¿cuál sería? Es decir, siempre es buena idea hacer ejercicio. Y eso lo digo porque cualquier persona podría pensar que
si hago ejercicio y me va mal, entonces mejor no hago nada. Exacto. Sí, no, generalmente las personas que aumentan mucho la presión arterial durante el ejercicio, que no necesariamente son personas hipertensas, que esto es algo que hay que tener, porque claro, si una persona es hipertensa y hace ejercicio, la presión se le va a aumentar más. Pero personas no hipertensas también pueden hacer ejercicio y la presión se les puede subir a rangos que son de peligro, por decirlo así. Generalmente esas personas tienen algún factor de riesgo asociado, ¿verdad? O son tabaquistas, ¿verdad? O consumen exceso de sal en la dieta, o tienen desacondicionamiento físico, que eso es algo que pasa mucho, ¿verdad? Yo salí Por, bien, chiquillos. saliste muy bien, de Yo hecho. salí, me gané la chupa chupa después porque lo logramos. La meta era pasar de 15, hay un rango para, digamos, gasto energético, como quieran llamarlo, que se llama METS. Eso es como decir, ¿verdad? La unidad de medida. Entonces, la idea era 15, llegamos a 19, entonces estamos en todas. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vamos a hacer, cuando a una persona se le sube mucho la presión arterial mientras hace ejercicio, lo que debe hacer más bien es trabajar inicialmente sobre ese nivel de ejercicio que le permite mantener los niveles de presión arterial adecuada. Es decir, Okay. si ya yo sé, por ejemplo, que después de cierta capacidad, de cierta cantidad de actividad o de esfuerzo físico, la presión me empieza a subir, que eso lo podemos detectar también con la prueba de esfuerzo, que a partir, por ejemplo, de 150 latidos por minuto de frecuencia cardíaca, la presión se me sube mucho, pues entonces lo seguro es que mientras me acondiciono físicamente, trabajemos sobre, o más bien debajo de ese umbral de 150 latidos por minuto, por dar un ejemplo, ¿verdad? Por dar un Y de ejemplo. ahí entonces sí va a tener aplicación práctica el controlar las zonas de entrenamiento, ¿verdad? Porque recordemos que las Totalmente. zonas de entrenamiento, pues está la persona que hace ejercicio porque le gusta, están los atletas que desean mejorar su rendimiento, pero en un caso como alguien que no quiere competir, pero quiere estar saludable, si encontramos algo, ahí sí tendría sentido decir, bueno, que voy a hacer la clase Zumba, pero no puedo hacerle el triple mortal, ¿verdad? Acá porque se me pasa el rango, por lo menos en ese momento. Creo que eso es Exactamente. importante, ver esa aplicación en la vida práctica de las personas que tal vez no necesariamente estén buscando, ¿verdad? Competir. Totalmente. Y las personas me preguntan, bueno, ¿cuánto es la capacidad máxima a la que llega mi corazón o la frecuencia cardíaca máxima a la que puede llegar mi corazón? Y es una fórmula súper sencilla que yo le digo a la gente, o sea, es muy sencillo, es restar 220 menos la edad de la persona. O sea que si yo tengo, por ejemplo, 30 años, ¿verdad? 20, Yo 20. tengo 30 años, ¿verdad? Tenemos 20, Doc, tenemos 20. Entonces, restamos 220 menos la edad, entonces la capacidad para una persona de 30 años es de 190 latidos por minuto. Es decir, esa es fisiológicamente, en principio, la frecuencia cardíaca máxima a la cual va a llegar ese corazón. No es que si pasa de 190, el corazón se va a parar, ¿verdad? Como una máquina se va a detener, pero posiblemente la cantidad de tiempo que la persona pueda continuar haciendo ejercicio por encima de esa frecuencia cardíaca máxima vaya a ser muy poquita, ¿verdad? Por eso la idea no es trabajar o hacer un ejercicio cuya intensidad me aumente la frecuencia cardíaca a mi capacidad máxima, porque ya en ese momento el metabolismo se disocia un poco y la persona no va a tolerar hacer mucho ejercicio. Y de ahí la importancia, como decías, de trabajar la Quiere zona. decir que a uno se le va el aire, le duele todo, se llena, digamos, los músculos queman y al final no pasa nada. Exactamente. En sí, Porque la traducido. idea de un ejercicio aeróbico, que es lo más saludable a nivel cardiovascular, es poder hacer un ejercicio de por lo menos 30 minutos de una intensidad moderada, ¿verdad? Que es trabajar alrededor del 60, 65%, 70%, digamos, de la frecuencia cardíaca máxima estimada para la edad que tenemos, que obviamente, como ya mencionamos, varía de edad a edad. Y con esto moderado significa que si usted está haciendo ejercicio, puede conversar con alguien, no así como estamos, porque eso sería demasiado bajo,
pero Exacto. tampoco va a estar uno como, ¿verdad? Hasta que uno está que jalando aire y está uno que se le salen los ojos. No, chiquillos, eso no es intensidad moderada. Importante. Exactamente. Como en el caso tuyo, ya finalizando la prueba de esfuerzo, que no podías ni... Literal, estaba como Patricio, el de Bob Esponja, yo estaba ya con la verde, o sea, no, todo bien, todo bien. Mantuvimos el glamour hasta el final, pero sí, exactamente. Eso es muy importante porque ahora hay dos conceptos fundamentales, que uno es el hacer ejercicio, que es súper importante, es saludable, y deberíamos por lo menos hacer 3 veces a la semana actividad física, pero es también muy importante el hecho de mantenernos activos, ¿verdad? Que es no ser sedentarios. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué? ¿Qué ha estado pasando? Pasa que, digamos, la persona piensa que por levantarse, por ejemplo, a las 4 de la mañana, salir y trotar 40 minutos y después de eso llegar a sentarse a un escritorio y las otras 12 horas del día no moverse en lo absoluto, ese escritorio, esos 30 minutos que hicimos de actividad física, aunque sea a las 4 de la mañana todos los días, no me supera el hecho de ser sedentario, ¿verdad? Porque el ser sedentario va más allá de hacer o no ejercicio. Y de hecho, actualmente es mucho mejor ser activo físicamente que no ser un deportista, digamos, como tal, ¿verdad? Que todo el mundo se va los fines de semana, saca la bicicleta, le quita el polvo, ¿verdad? Sí. Y ya por haber andado en bicicleta el sábado, ya se considera que el resto de la semana no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Los guerreros de fin de semana que no hacen nada, se matan el fin de semana y pasan averiados la semana. Entonces, por eso no pueden hacer nada también. Entonces, Entonces hay que ser activos físicamente y hay que buscar oportunidades para movernos, ¿verdad? Yo vacilo con mis colegas en el hospital también o en la oficina, porque yo trato en la medida de lo posible, por ejemplo, de no utilizar ascensores. Y entonces yo me los llevo a las gradas y yo digo, no, pero aprovechemos, subamos gradas, o sea, ¿para qué vamos a utilizar el ascensor? Subamos las gradas, bajemos, ¿verdad? Parquemos el carro un poco más lejos de la entrada para poder caminar un poco más. Si el súper nos queda a 300 metros de la casa, ¿verdad? Salvo que haya un huracán y ahora que estamos en invierno, esté lloviendo, ¿verdad? Pues caminemos esos 300 metros para ir a traer las cosas de la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que mantenernos activos y buscar la oportunidad precisamente para poder mantenernos activos físicamente, porque eso también es lo que no nos permite ser sedentarios y es un de los factores que nos protegen a nivel cardiovascular para evitar a futuro tener problemas, ¿verdad? Y que no nos tengamos que ver en el hospital en unos años. ahora, si yo quisiera una persona que quiere ver, porque, a ver, creo que una de la mentalidad que espero que esté cambiando es la parte de prevención. Uno podría pensar, ok, me la hice hace 20 años. O sea, es bueno, ¿verdad? Sí. Pues yo ni me acuerdo, es más, yo me hice la prueba de esfuerzo y el día que corrí en la banda, haciéndome la prueba de esfuerzo, fue la primera vez que corrí después de como 6 años, de hace que no hago tri. O sea, qué vergüenza, pero aquí lo estoy aceptando. Esto es lo que hay. Entonces, es recomendable revisarla cada cierto tiempo. Puede cambiar, sabemos que podemos cambiar la condición física, pero podrá, o sea, tendrá sentido, no tendrá sentido, hasta qué punto sí, no, ¿cómo es? Sí, esto definitivamente es dinámico, ¿verdad? Desgraciadamente, lo que hagamos ahora no se va a mantener el resto de la vida, ¿verdad? Todo va Es para abajo, difícil. amigos, todo va para abajo. Si fuimos muy deportistas cuando éramos adolescentes o en los 20, ¿verdad? Y llegamos los 30 y dejamos de hacer ejercicio y comemos pura comida chatarra y empezamos a tener vicios, pues obviamente no es que lo que hicimos en los 20 se va a mantener el resto de la vida. Entonces, desgraciadamente esto es dinámico y como hablábamos, la capacidad funcional, la tolerancia al ejercicio se disminuye fisiológicamente un 10% cada 10 años que envejecemos. Entonces, definitivamente la condición física también cambia
Y según los factores de riesgo que tenga la persona, así es la frecuencia con la cual tiene que estarse haciendo, por ejemplo, la prueba de esfuerzo de rutina. Si tú me dices, es una persona desconocida, enferma, que no padece de nada, que lo que quiere es hacer actividad física, quiere hacerse un chequeo, yo la verdad recomiendo que después de los 40 años en general, tanto en hombres como mujeres, puedan chequearse, ver cómo está la presión, colesterol, incluso hacerse una prueba de esfuerzo si hacen ejercicio. Si hacen ejercicio de alta intensidad en cualquier momento de la vida, ¿verdad? Seamos muy jóvenes o seamos adultos, si vamos a decir, bueno, yo Y voy bueno, y a... esto no solamente incluye, creo que es importante hacer aquí, perdón que le meta el caballo, que le atraviese el caballo, Doc, pero yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Eh, el tema de alta intensidad, no necesariamente, vamos a quitar aquí, digamos, atletas de alto rendimiento, porque por definición, ellos tienen que tocar, dependiendo pues de la disciplina, altas intensidades, ya eso es, ¿verdad? A menos que juegue ajedrez o haga tiro. Pero para efectos de nosotros, vamos a hablar de alta intensidad, las famosas clases de HIIT o de high, ¿cómo es? Alta intensidad, intervalos de alta intensidad, pues, Los para no, hits. los famosos HIITs, ¿verdad? Yo les digo el escupe corazones, eh, CrossFit, cosas como tipo Orange Theory o circuitos de, ¿verdad? Algunos, no digo todos, llamados funcionales en ciertas partes o en ciertas programaciones se puede tocar ahí sprints y ese tipo de cosas. Entonces, para que una clase de spinning donde yo sienta que se me van las luces, también eso es alta intensidad. O sea, como para tener claro de que cuando hablamos de alta intensidad no necesariamente significa... Y esos ejercicios, particularmente los famosos protocolos de HIIT y CrossFit y todo, está de moda. Y no es que esté mal, pero imagínate, si yo tengo una condición cardíaca y me ponen a hacer 50,000 burpees, pues la cosa puede no terminar bien, particularmente si yo nunca he hecho ejercicio y decidí ese día ir a hacer la clase de como todos. Totalmente, sí, efectivamente, una persona que va a hacer esos ejercicios de alta intensidad, como ya los mencionaste, sí es recomendable que tenga un chequeo completo, incluida una prueba de esfuerzo, para precisamente valorar, como hablábamos, que el corazón, cuando lo sometes a esos esfuerzos intensos, no tenga ningún problema. Ahora, si la prueba, el chequeo y todo, por ejemplo, salió súper bien, como en el caso tuyo, ¿verdad? Casi que un atleta de alto rendimiento, ¿verdad? Ay, Entonces los chequeos pueden estarse realizando, las pruebas de esfuerzo pueden estarse realizando cada 2 a 3 años. Pero si ya se te detectó una condición cardíaca o tienes una condición cardíaca de base, ¿verdad? Esos chequeos deben hacerse por lo menos anuales. Porque como lo mencionamos, el punto es, esto no es estático, ¿verdad? Puede ir cambiando con el tiempo, rápida o lentamente, dependiendo de persona a persona. Es muy variable en ese sentido. okay. Ok, muy bien. Y eso, igual, ya ahora si tienen preguntas las pueden comenzar a tirar para comenzarlas a contestar, porque si no, nos dan las 9 de la noche, porque a mí me encanta hablar, ¿verdad? Y Doc, la vez pasada también duramos como 3 horas hablando paja, entonces ya pueden tirar las preguntas. Que eso es importante. ¿Qué pasa? O más bien, sabemos que el rango máximo va cambiando con la edad y con el tiempo. ¿Qué tanto, y evidentemente va a ser pues, proporcional el esfuerzo, pero qué tanto vamos viendo deterioro con los años? O sea, ¿qué puedo esperar yo? Bueno, ya tiraron la primera. Espérate de una vez. Doctor, pero si no se nos va. Doctor, este año he comenzado a sentir lo que considero que es una arritmia, pues siento el palpitar muy fuerte y muy rápido. Me sucede mucho en reposo, me ha sucedido, incluso se me que y quedó ahí. Sí, yo al final de este live lo voy a dejar guardado y voy a dejar el contacto del doc para que lo puedan pues escribir y pues conversar con él para lo que proceda. Vamos a esperar que termine la pregunta, pero entonces seguime contestando la mía mientras tanto. Sí, entonces, como mencionábamos, cada 10, o sea, la capacidad máxima para nuestro organismo se alcanza a los 20 años de edad, tan temprano como eso. Obviamente tenemos varios factores, el genético es muy importante,
si no todos seríamos como Usain Bolt o como Armstrong, ¿verdad? Pero no, hay una predisposición genética que nos hace ser más o menos tolerantes al ejercicio, y la capacidad máxima de tolerancia al ejercicio la vamos a encontrar a los 20 años, y después de ahí, cada 10 años va a ir disminuyendo fisiológicamente un 10%, ¿verdad? Ok. Es Saber cuál decir, es nuestra vamos perdiendo capacidad, 10. exacto, saber cuál es nuestra capacidad funcional, pues definitivamente requiere de hacer una prueba de esfuerzo, porque implica poder cuantificar, como vos lo mencionaste ahora, los equivalentes metabólicos, que es un indicador indirecto del consumo de oxígeno que puede tener esa persona. Entonces, así es como medimos o como cuantificamos la tolerancia al ejercicio o la capacidad que tiene esa persona de aumentar el consumo de oxígeno, que obviamente está muy directamente relacionado a la función cardíaca y al metabolismo que tenga la persona, ¿verdad? Me hicieron una pregunta que es, ¿cuál es la diferencia entre una prueba de esfuerzo y el ecoestrés? La prueba de esfuerzo convencional, como lo mencionamos, es únicamente monitorizando el ritmo del corazón, presión arterial y síntomas. El ecoestrés, agregamos el ecocardiograma a esa prueba, que es el ultrasonido del corazón. Entonces, ya no solamente valoramos cuáles son los trastornos del ritmo, sino que además tomamos imágenes del corazón con ultrasonido en reposo, imágenes del corazón inmediatamente después del ejercicio del corazón, y hacemos una comparación ya no solamente de la parte eléctrica, sino también de la parte estructural. ¿Qué es lo que hace eso? Bueno, con una prueba de esfuerzo convencional tenemos lo que nosotros llamamos un 70% de posibilidades de asegurarle a la persona que su condición cardíaca es óptima, adecuada. Pero bueno, lastimosamente habrá un 30%, obviamente va a depender de los factores de riesgo de la persona, que puedan tener una prueba de esfuerzo normal y aún así tener predisposición a eventos. De hecho, esto que voy a mencionar, quizás algunos lo han escuchado, de personas que dicen, pero ¿cómo me fue a dar un infarto si hacía un mes el cardiólogo me vio, me hizo una prueba de esfuerzo, me dijo que todo estaba genial, que tenía un corazón de chiquillo, y véanme ahora con un infarto, ¿verdad? Bueno, Me es que la... mintió, ¿eh? Me todo el Exacto. drama, me No, mintió. y la culpa es Me de los siento engañado. cardiólogos, y la culpa es de los cardiólogos, obviamente, pero bueno, es que eso tenemos que explicarlo, y yo creo que debe ser importante que quede claro que aun cuando tengamos una prueba de esfuerzo totalmente normal, pues siempre hay un 30% de posibilidades de que algo pueda suceder a futuro. Como les digo, eso varía dependiendo de los factores de riesgo de la persona. Es más posible que se oculten personas con factores de riesgo que en personas completamente sanas. Pero entonces el ecoestrés, agregarle imágenes del ultrasonido del corazón a la prueba, te aumenta esa capacidad de discernir a un 90%. Okay. Entonces, te aumenta la posibilidad de detectar que realmente la persona no tiene ningún riesgo cuando hace esfuerzo físico. Pregunta Sam, en la clínica me enviaron un electrocardiograma, pero ¿qué sucede si al hacerme el examen no siento la arritmia? Yo creo que electrocardiograma no es lo mismo que prueba de esfuerzo. No es lo mismo, exactamente, y el electrocardiograma tiene una desventaja muy grande, este, que es una foto de la parte eléctrica del corazón de segundos, lo que duran los chupositos puestos, nada más. Y como bien lo mencionó la compañera, si cuando le hacen el electrocardiograma no tiene la arritmia, es imposible saber cómo está. Entonces, para esos casos definitivamente la prueba específica en realidad para esos casos es el Holter, que es el monitoreo del ritmo durante 24 horas, 48 horas, va a depender de con qué frecuencia la persona sienta las arritmias o las palpitaciones. Que para, está bueno, que estaba, he comenzado a sentir lo que consideraba que era una arritmia, siento un palpitar muy fuerte y muy rápido, le sucede mucho en reposo y que después le queda como un dolor de cólico, que era la otra parte, que me imagino que para eso le mandarían un Holter, no necesariamente un electrocardiograma. No, debería ser un Holter definitivamente. Y esa pues sí es una persona que ya tiene síntomas, ¿verdad? Que ya definitivamente
requiere mejor hacer una valoración, ¿verdad? Porque no es lo mismo de una persona que no siente nada, que va a hacer ejercicio, que va a empezar a hacer actividad física o quiere chequearse a una persona que ya per se ya tiene Sí. alguna molestia de base, ¿verdad? Sí, la idea de esto es que si me lo voy a hacer preventiva es porque yo no siento nada, no siento nada. Y quiero ver si no me va a dar un yello ahí compitiendo, no sé, en lo que quiera que meterme. Exactamente. Sí, pero si ya tienes síntomas, si ya tienes palpitaciones, si ya sientes dolor en el pecho cuando haces ejercicio, ya eso no es una Y no es persona porque le que rompieron está el corazón, porque terminó con el novio o la novia. Y, no. exactamente, o porque vio a Maluma y Ay, no no me le fue dio a ver. pelota, sí, terrible. Entonces, sí, pero ya si esa persona siente síntomas, definitivamente, más bien sería un error que no haya buscado ayuda tempranamente, ¿verdad? Ok, muy bien. Ahora, que eso es importante, tal vez muchas personas no están muy sintonizadas con el tema de palpitación, o sea, digamos, palpitación, taquicardia y arritmia. ¿Son lo mismo? ¿No es lo mismo? Eh, en realidad, palpitación es como un término genérico, por decirlo así, ¿verdad? Sí, porque por Que eso palpita. es para, la gente lo describe para cualquier sensación extraña en el corazón, ¿verdad? Eh, O sea, yo veo a Maluma y entonces empieza así como, oye, exactamente, pues, sentís una palpitación que en realidad puede ser sinónimo de taquicardia. Taquicardia en realidad es el término que utilizamos para decir que el corazón va rápido, ¿verdad? que no Que necesariamente es malo, porque creo que tiene una connotación negativa, y eso es no importante. necesariamente es malo. Lo que pasa es que sí, el taquicardia lo que significa así genéricamente es frecuencia cardíaca elevada, pero puede ser sinusal, que es la normal, hablando en términos ya un poco más médicos, o puede ser, por ejemplo, fibrilación auricular, que ya es una taquicardia no tan buena. ¿Me explico? Entonces, en realidad, taquicardia lo que significa es frecuencia cardíaca elevada, pero puede ser buena o puede no ser tan buena, por decirlo así. Entonces, eso es lo que significa taquicardia. Palpitación es cualquier sensación extra, latido extra. Eh, la gente menciona mucho o utiliza también el término como un susto, ¿no? Yo estoy Ajá. tranquilo y de un pronto a otro siento como un susto, como que el corazón me late y luego yo siento una pausa y siento que el corazón me deja de latir y eso es porque sí, el corazón después de que tiene una extrasístole, que es un latido extra, hay una pausa, ¿verdad? Eso es lo que la gente siente y luego después de esa pausa viene un latido muy fuerte, que es esa como lo que la gente siente, ¿verdad? Como que el corazón le bombea en la cabeza, ¿verdad? Ok. Dice John, yo tengo una miocardiopatía hipertrófica y una más en el miocardio que estoy esperando biopsia. Quiero ir a Machu Picchu, pero me dicen que me haría daño. ¿Es cierto eso? Bueno, yo creo que nos falta un toque de contexto ahí, ¿verdad? Contestamos. Pero bueno, si definitivamente es una miocardiopatía hipertrófica, lo que tiene, desgraciadamente, sí es, hay diferentes tipos, ¿verdad? La miocardiopatía hipertrófica es un grupo muy grande de problemas en el corazón, pero la gran mayoría tienen problemas al esfuerzo físico y definitivamente si hay algo que tiene Machu Picchu es el problema de que por la altura los niveles de oxígeno disminuyen y el esfuerzo que tiene que hacer el corazón es mucho mayor. Entonces, si ya la persona tiene una condición cardíaca de fondo, definitivamente no es lo más recomendable, ¿verdad? Okay. Bueno, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. Creo que están calladitos hoy. Es que a veces vienen medios hablantines. Eh, Ahora, como para ir cerrando este tema, igual voy a dejar como bueno, como todos los contactos en caso de que necesiten hacerse la prueba. Es bastante. Realmente yo pensé que iba a durar más, pero depende de qué tal. La condición de uno no pasa de 20 minutos, de verdad. Sí, exactamente. De hecho, la mayoría de la gente que estoy acostumbrada a hacerles pruebas de esfuerzo con dificultades supera los 10 minutos, ¿verdad? Acordémonos que son etapas de 3 minutos cada una. Cada 3 minutos la inclinación de la banda aumenta un 10% y la velocidad en kilómetros por hora aumenta aproximadamente entre 2 a 3 kilómetros por hora.
Y entonces eso hace que, por ejemplo, en el caso tuyo, cuando ya ibas casi por la sexta etapa, ¿verdad? La banda ya tuviese casi 20 grados de inclinación, ¿verdad? Y ibas a una velocidad de poco más de 10 kilómetros por hora, ¿verdad? Que ya eso es un trote bastante lento. Era una tortura eso, vieran ustedes el cuadro. Ya eso es como ir subiendo Ochomogo corriendo, ¿verdad? Entonces es una carga muy pesada, entonces la gran mayoría de las personas lo que logran tolerar son 10 minutos, entre 10 y 12 minutos a lo mucho. Las personas con muy buena condición física pueden llegar a tardar entre 18 y 21 minutos, como el caso tuyo que tardaste, que fueron 20 minutos, fueron los que 21, hiciste. sí, fueron 21. 21 minutos. 21 Madre mía. minutos. Sí, sí. Imagínate. Casi me, Eso fue un cocimiento de la olla de cocimiento lento. casi me funde la máquina, ¿eh? Casi, casi, y casi me tropiezo y todo, no fue todo fue, lo logramos, amigos. Doctor, ¿qué tan importante es el trabajo de equipo? No, es el equipo de trabajo en el diagnóstico de las cardiopatías. No sé si estamos hablando de la máquina específica o de qué. Entonces, Bueno, si suponemos que es la máquina en específico, definitivamente la prueba de esfuerzo es muy importante porque además de eso nos va a hablar lo que definíamos de la tolerancia o la capacidad que tiene el corazón para el ejercicio, ¿verdad? Los equivalentes metabólicos que hablábamos o METs, que es como te explicaba la otra vez, el mínimo de un carro, ¿verdad? Tenés el 0 revoluciones por minuto, que es cuando el carro está en reposo, y luego cuando aceleras, esas son las revoluciones. En el caso del corazón son los METs, ¿verdad? ¿Cuánto puede el motor, el corazón, aumentar el metabolismo en esa persona? Eso es el equivalente metabólico. Entonces, un valor menos de 10 METs es una persona, si es joven, desacondicionada físicamente, ¿verdad? Una persona de menos de 40 años que no logre alcanzar 10 METs es una persona desacondicionada físicamente, lo cual no necesariamente significa que tenga un problema cardíaco. Obviamente implicaría hacer un chequeo más profundo del corazón, pero sí implicaría que es una persona con mucho desacondicionamiento físico que definitivamente debe hacer ejercicio si quiere mejorar ese desempeño cardiovascular. Y una persona con problemas cardíacos severos no logra alcanzar 6 METs de una prueba de esfuerzo. Entonces, así es como calculamos la tolerancia al ejercicio o la capacidad de acelerar el corazón, o personas con una condición física muy buena, ¿verdad? Atletas de alto rendimiento o personas con buena condición física, como en el caso tuyo, que llegaron a más de 19 METs, ¿verdad? Que eso ya son, digamos, estar por encima de la media, por decirlo así. De manera que si tenemos más de 30 años, lo que deberíamos buscar por lo menos es estar en una condición física entre los 10 y los 15 METs, ¿verdad? Para decir que por lo menos tenemos una condición física aceptable, ¿verdad? No somos atletas de alto rendimiento, pero por lo menos no estamos desacondicionados. dice John, yo la hice en medicina nuclear y usted me acompañó, casi daña la banda. Era paciente del doctor Hernández en el hospital de La Juela. Bueno, usted es del club. Ahora, creo que es importante, hablando de todo de esto, es que una prueba de esfuerzo y esto que estamos conversando, una persona que no hace ejercicio no se sienta intimidada. Creo que en realidad también el mensaje que queremos dar también con esto es no, o sea, porque no hace ejercicio o hace ejercicio, no quiere hacer ejercicio, no puede, lo que sea, siempre es una buena idea cuidar y ver cómo estamos. Definitivamente. Y ahora que mencionas esto, esto es muy importante porque desde que la persona termina la prueba de esfuerzo, la primera pregunta que le hacen a uno es, doctor, pasé el examen, ¿verdad? Y en realidad es que eso es variable según la persona, ¿verdad? Y luego la otra pregunta que hace la persona es, ¿cuánto tarda la prueba? Bueno, lo que vos mencionabas ahora, en realidad tarda lo que la persona tenga capacidad de hacer de ejercicio, ¿verdad? Entonces, no es que tiene un tiempo fijo, va a depender de la capacidad, de la condición que tenga la persona. Nosotros estamos monitorizando los síntomas, la presión, obviamente hay circunstancias en las que uno dice, no, vamos a bajar, ya vamos a detener,
Y lo otro muy importante es que también funciona como un comparativo a futuro, ¿verdad? Personas que quieren ver, ok, voy a plantearlo como una base, quiero cambiar mi estilo de vida, voy a empezar a hacer ejercicio, quiero definir cuál es mi condición física de base, hago la prueba y luego me planteo en 6 meses a un año ver después de toda la modificación que hice en mi estilo de vida, alimentación, ejercicio, cuánto mejoré. Entonces, eso sirve como un basal porque claramente vamos a observar que mejoró un 20, un 30% su condición física con base, por ejemplo, al basal que tenía hacía un año o 6 meses atrás. Entonces, también funciona para eso. Creo que una de las cosas que es importante, bueno, todo es importante, pero debido al esfuerzo que uno hace haciendo la prueba, ¿verdad? Una de las cosas que yo diría, bueno, vayan bien comidos, no se le, es verdad, coman bien, Sí, no, no nos vayan bien pongamos en eso. comidos, no vayan de goma. Exacto, entonces, digamos, entonces, recomendaciones de qué no hacer, ¿verdad? O qué hacer para llegar y, pues, primero sacarle provecho a la prueba y segundo, no exponerse a una situación incómoda, ¿verdad? Exacto. Porque Dios no quiera, pero si hay un desmayo que exista, no porque no comió, no fue porque se le bajó el azúcar, sino que haya sido por un 5, pero lo que sea. Entonces, vos, Exacto. en esa línea, ¿qué les puedes decir a los que nos escuchan? Sí, la alimentación es importante, pero claro, no es que va a hacerse recién almorzado, ¿verdad? Sí, sí, y Eh, tampoco se va a hacer una, digamos, una cena de pastas para hacerse la prueba, no, pero una carga de ¿Qué carbohidratos de 3 días porque voy a ir a hacerme la prueba después. Exacto. No, la idea es por lo menos tener una hora como mínimo de ayuno, ¿verdad? Porque si no también la persona le da el famoso cólico, ¿verdad? Y no puede hacer el esfuerzo. Sí hay que tener en cuenta que si la persona tiene una condición cardíaca de fondo, la vamos a observar, haya o no haya hecho el ejercicio, el esfuerzo máximo. Eso sí es un hecho. Pero si la persona lo que quiere es, por ejemplo, definir cuál es su acondicionamiento físico basal, cuál es su condición de base, lo idóneo es que por lo menos tenga 24 horas de no haber hecho un ejercicio de alta intensidad o no vaya a hacérsela en la tarde después de haber hecho 2 horas de spinning seguidas en la mañana. No porque no la vaya a poder hacer, sino porque obviamente va a estar sesgado, la persona no va a poder saber en realidad cuál es la condición máxima que tiene, porque ya ¿Eso los porque músculos van a tan, estar. llegará cansado o por... Sí, claro, ya posiblemente la persona ya va a tener algo de ácido láctico acumulado a nivel muscular y pues lo que va a pasar en esos casos es que la fatiga muscular le va a impedir seguir adelante, ¿verdad? Ya no Falla tanto primero el físico. músculo antes del corazón. Exactamente. Ahora, justamente te hago una pregunta. Son diferentes etapas de acuerdo a lo que vayan viendo, o sea, que vayamos buscando a llegar al máximo. No todo el mundo llega aquí. Existe la posibilidad de que algo salga, qué sé yo, si son 6 etapas, en el caso, no sé, creo que yo fui 6, que salga, que la liebre salte después de la cuarta, o algo, si sale, sale desde el principio. Te lo pregunto porque si yo hago ejercicio, llego a hacerme la prueba y no llegué a la sexta, donde mi capacidad hubiera llegado, sino llegué a la cuarta, pero fue en la quinta donde encontramos algo, o sea, ¿eso existe, se puede o no? O Sí, claro, y de hecho es muy vean importante. importante esa duda que pones, ¿verdad? Porque para poder decir que tenemos precisión para diagnosticar problemas de arritmias o problemas cardíacos con la prueba de esfuerzo, lo idóneo es que por lo menos lleguemos a un 85% de la frecuencia cardíaca prevista para esa persona, con base a lo que hablamos de la edad, Ujú. ¿verdad? 220 menos la edad, 85% de ese número es a lo que mínimo deberíamos llegar para poder decir que, ok, la prueba es suficiente para poder descartar que esa persona no tiene riesgo de arritmias, no tiene riesgo de infartos o no tiene riesgo de eventos cuando hace una actividad física. Pero,
digamos que lo idóneo es poder llegar por lo menos al 100% de la frecuencia cardíaca máxima. Pero como mínimo un 85% para poder hacerlo. Si no lo logramos, porque digamos que puede pasar y nos ha pasado, a media etapa resulta que... Ay, se te fue el sonido. Ajá, ya. Ay, ¿A media sí, etapa qué? Quedamos a media etapa. tuvo un tironazo que a media etapa tuvo un tironazo de los músculos y resulta que no pudo continuar, ¿verdad? Y llegó apenas a un 50% de la frecuencia cardíaca máxima, pues en esa persona sí posiblemente lo idóneo sea repetirla en otro momento, ¿verdad? Para llegar por lo menos al 85% de la frecuencia cardíaca máxima estimada. Ok, bueno. Importante que ahí lo tienen, ¿verdad? Entonces, Doc, no quiero quitarle tiempo, no volvieron a preguntar nada, pero ya por lo menos creo que les queda claro el panorama. Voy a guardar este live. Muchísimas gracias pues, por compartir con nosotros y pues evacuar las dudas y todo. Y ya saben, o sea, no es solamente para personas con problemas cardíacos, no es solamente para deportistas. Prepárese bien para poder sacarle provecho a, hidrátese bien, ¿verdad? No queremos temas ahí. Y podemos repetir otro ya para hablar del famoso síncope o esas ciertas condiciones que puedan salir. Si el pueblo lo pide, pues entonces nos acomodamos. Entonces ahí Claro que les sí. queda tarea para apuntar, ¿verdad? Y que nos escriban, a ver, otra, y entonces hacemos segunda tanda. Exactamente, sí, de eso se trata. La idea es precisamente aprovechar estos espacios para aclarar dudas y favorecer en todo momento la prevención, ¿verdad? Porque uno como cardiólogo, uno no quisiera siempre que le lleguen a consultar ya cuando tienen un padecimiento cardíaco. La verdad es que para mí es mucho más retador y es incluso hasta más gratificante poder llevar a las personas a evitar que lleguen a tener un padecimiento cardíaco. Ah, mira, bueno, ya dicen, no se vayan, tengo una pregunta. Nos pide el pueblo clama. ¿Y con cuál prueba podemos saber cuál es nuestro consumo máximo de oxígeno? Yo creo que ya... Precisamente la prueba de esfuerzo, ¿verdad? Porque los METs son una forma de cuantificar el consumo de oxígeno de esa persona. De hecho, un MET equivale a 3.5 cc de oxígeno por kilo minuto en la persona, ¿verdad? Entonces, si una persona alcanzó 19 METs, ¿verdad? Como en el caso tuyo, eso se multiplica por 3.5 y nos da cuánto es el consumo de oxígeno que tiene esa persona. Okay. Bien. Y después de ahí, ya en la parte de entrenamiento, el entrenador ya podrá pues tomar decisiones con respecto a ese número. Doc, Exactamente. ¿dónde me podría hacer el holter? ¿Dónde se lo podría hacer? Bueno, en realidad eso es un aparatito que se pone y se puede hacer, en el caso de nosotros, ahí en la oficina, ¿verdad? En el consultorio, nada más es un aparatito que se programa, se coloca, se lleva a la casa, se devuelve al día siguiente y ya cuando tengamos el resultado del análisis, pues lo conversamos con la persona directamente. Okay. Entonces, ahí pueden contactar al doc para, pues para conversar de eso ya en, ¿cómo se llama? En uno a uno. Muy bien, Exacto. chiquillos, ahora sí nos vamos, pero podemos repetir, así que si les gustó, comenten, comparten, nos ponen en comentarios, me pueden escribir a mí, le pueden escribir al doc y podemos hacer una segunda parte. ¿Qué les parece? Exactamente. Ok. Una segunda prueba de esfuerzo para Gaby. Una segunda, uy, un ecoestrés, no lo sé. A mí me han dicho que se lo ponen a uno en una cama y esa vara es como una tagada. Yo no sé si es puro mito o qué. No, Pero, eso es otra cosa, pero bueno, qué dicha, porque ya yo estaba, vea, hasta que me puse roja y todo, de la congoja de pensar que me iba a poner esa. Ok, bueno, de ahí no, bueno, hacemos otra prueba o no sé qué hacemos. Ahí nos inventamos algo. Y cualquier exacto. cosa, les voy a dejar el contacto del doc. Y pues gracias a todos los que se conectaron, gracias al doc y saludos y nos vemos. Chao. Hasta luego. Chao.